El Apocalipsis, la última palabra de la Biblia. Cuando escuchas ese nombre, ¿qué imaginas? Quizás, como la mayoría, piensas en imágenes aterradoras. En bestias que surgen del mar, en copas de ira derramadas sobre la tierra, en el Armagedón, la batalla final entre el bien y el mal. Nuestra cultura, a través del cine y la literatura, ha pintado el Apocalipsis como un relato de puro terror y destrucción. Pero esa es solo una sombra de la verdad. La palabra Apocalipsis no significa destrucción. Proviene del griego apocalipsis, que significa revelación, un desvelamiento. El propósito de este libro sagrado no era aterrorizar a sus primeros lectores, sino todo lo contrario. Darles una esperanza inquebrantable en medio de la más brutal de las persecuciones. Su autor, el apóstol Juan, el discípulo amado, era ya un anciano. El último testigo vivo de Cristo. Por su fe, había sido exiliado por el Imperio Romano a la desolada isla de Patmos. Solo en una prisión de roca y mar, Juan oraba por las jóvenes comunidades cristianas que estaban siendo aplastadas por el poder de Roma. Y fue allí, en ese lugar de sufrimiento y soledad, que Dios le abrió las puertas del cielo. Y es en ese lugar desolado que Juan es arrebatado en el Espíritu para recibir la visión más grande de todas. Una visión del centro de control del universo. El trono de Dios. Allí, el destino de la historia está a punto de ser revelado. Pero se topa con un problema cósmico. Uno que solo el héroe más inesperado del universo podría resolver. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, tuvo una visión del trono de Dios. Vio en la mano de Dios un rollo, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ese rollo contenía el destino del mundo. Pero estaba cerrado. Entonces un ángel poderoso proclamó con gran voz: ¿Quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Y un silencio se apoderó del cielo, de la tierra y de debajo de la tierra. Nadie, ningún rey, ningún ángel, ningún ser creado fue hallado digno. Juan, al ver esto, lloraba desconsoladamente. La historia parecía haber llegado a un punto muerto. El plan de salvación estaba sellado, inaccesible. Pero entonces, uno de los ancianos que rodeaban el trono le dijo a Juan: «No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos». Imagina la expectativa. Un león, el símbolo del poder, de la realeza, de la fuerza invencible. Pero cuando Juan miró, no vio un león. Vio algo que desafiaba toda lógica. En medio del trono, de pie, vio a un cordero como inmolado. El héroe del universo no era un depredador, sino una víctima. El ser más poderoso del cosmos era el que había sido sacrificado. Sus heridas no eran un signo de derrota, sino sus credenciales de victoria. El cordero se acercó y tomó el rollo, y todo el cielo estalló en adoración. Y los seres vivientes y los ancianos cantaban un cántico nuevo, diciendo: «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación.
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Detengámonos un momento aquí, porque acabamos de presenciar la paradoja más grande y hermosa del poder divino. El cielo esperaba un león, y apareció un cordero. Para los primeros cristianos que conocían las Escrituras, este simbolismo era electrizante. El león de Judá era el Mesías esperado, el rey conquistador que vendría a restaurar el reino de Israel con poder y fuerza. Era la imagen de la justicia implacable de Dios. El cordero, por otro lado, era el símbolo del sacrificio del Éxodo, el animal inocente cuya sangre protegió al pueblo de la muerte. Era la imagen de la misericordia infinita de Dios. Lo que Juan ve en su visión es que en Cristo ambas imágenes son una y la misma. El león ha vencido, sí, pero ha vencido como un cordero. Su método de conquista no fue la guerra, sino el sacrificio. Su arma no fue una espada de metal, sino un amor que se entregó hasta la muerte. Fíjate en el detalle. El cordero está de pie, es decir, resucitado, victorioso, pero aún se le ve como inmolado. Todavía porta las heridas de su crucifixión. Esto es crucial. Sus cicatrices no son un recuerdo vergonzoso de su tortura, son la fuente de su poder. Son el trofeo de su victoria sobre el mal. Él es digno de juzgar al mundo precisamente porque primero se dejó juzgar por el mundo. Es digno de ostentar todo el poder porque lo usó para servir y no para ser servido. ¿Y qué significa esto para nosotros en nuestras propias vidas? Significa que la lógica del cielo es inversa a la lógica del mundo. El mundo nos dice que el poder es dominar, controlar, no mostrar debilidad. El Apocalipsis nos revela que el verdadero poder, el poder que puede cambiar la historia, es el del amor que se sacrifica, el del perdón que sana y el de la fe que persevera en medio del sufrimiento. Nos enseña que nuestras propias heridas y luchas, cuando las unimos al Cordero, pueden convertirse también en fuente de fortaleza y redención. El Apocalipsis no es un libro para darnos miedo. Es un libro para darnos esperanza. Nos revela el secreto más profundo del universo: que el poder que vence al mal, a la muerte y al caos no es la fuerza bruta ni la tiranía. Es el poder invencible del amor sacrificial. El héroe del fin de los tiempos no es un monstruo, es un cordero. Y ese cordero ya ha vencido.